digamos, dar testimonio de mi profunda admiración por Paula y por todo el trabajo que ha realizado, porque yo no la había oído a ella nunca. Alguien ha comentado que Paula ha hecho un trabajo titánico, pero titánico, y que es solamente... Recording in progress. In Ok, progress. muy bien. Pues bienvenidos de nuevo, otro viernes. Tenemos la oportunidad de conectarnos aquí desde todas partes del mundo. Es una dicha enorme verlos y verlas. Gracias por estar ahí una y otra vez. En estos coloquios tenemos que ejercitar la paciencia todos para que funcione. Y hay varios puntos. El primero es que se puede decir todo de modo positivo. El segundo es que hablamos con libertad y por lo tanto hay que aceptar que alguien también nos conteste con libertad en una opinión completamente distinta. Tercero, evitamos cualquier descalificación personal. El cuarto, las personas moderadoras o el persona moderador o lo que sea te puede enviar a la sala de espera. Tenemos unas salas de espera muy sabrosas. Ahí pueden tomar café virtual, galletitas virtuales. Inclusive hay una silla virtual muy cómoda donde se pueden sentar virtualmente. Bueno. Quinto, aquí construimos un espacio seguro con esas normas o con esas convenciones. Les recuerdo que se graba, se está grabando en este momento y se va a poner en YouTube. Y por lo tanto, si alguno desea no aparecer en esa grabación, pues aparte de que puede ocultar su cámara y usar un distorsionador de voz o no hablar o lo que sea, también puede avisarle al canal de Ágora en caso que quiera que algo no se ponga. Bueno, ¿quiénes somos nosotros? Pues somos, la mayoría somos personas que hemos pasado por el Opus Dei y a quienes ese paso pues nos hizo daño y por lo tanto pues muchos pensamos que fuimos víctimas de abuso, pero todos estamos pues a pesar de haber sido como damnificados, estamos hoy aquí en un plan de apoyo, de cariño, de soporte y de claridad, de dar testimonio de nuestra experiencia, escuchar otros testimonios y estamos abiertos a que venga cualquiera. De hecho también pues participan personas que hoy día son del Opus Dei, otras personas que no han tenido ni han formado parte ni son del Opus Dei. En fin, estamos todos aquí pues para dar nuestro cariño, nuestro apoyo, nuestro soporte. También se pueden enviar a este canal relatos que después ya sea que se leen o se ponen en uno de esos muñequitos de inteligencia artificial que mueven la boca sin mover el ojo izquierdo. Bueno, pero se hace un esfuerzo muy grande de nuestro equipo técnico, al que le agradezco mucho, pues que no están aquí, aparecen simplemente con el logo de Ágora, pero hacen que esto sea posible. Muchas de las historias perdón, no sé si muchas o pocas, pero hay algunas de las historias que recibimos son bastante fuertes y en general seleccionamos aquellas que, sin dejar de ser fuertes, un poco menos amarillistas, digamos, porque no estamos para armar escándalo, lo que queremos es que se entienda que son cosas que ocurren en todas partes. Bueno, y hoy tenemos pues una invitada especial que ha estado pues alrededor también de esto mucho tiempo y a quien Grace va a presentar. Bueno, está con nosotros Paula Vistalino. Muchos la conocen, otros no. Paula nos ha acompañado en varios de nuestros encuentros. Es periodista, es docente, ha publicado en prestigiosos diarios internacionales, también argentinos. Paula ha obtenido un premio por su labor periodística, que nos encantaría también, Paula, que nos comentes. No sé cuán sos aficionada a las presentaciones, a que hagan un historial personal del currículum.
pero queremos compartir esta presencia desde hace mucho tiempo de Paula vinculada con el tema del Opus Dei. Por motivos que tal vez vos quieras compartir, pero sobre todo lo que queremos es agradecerte muy especialmente esta dedicación tuya, esta participación, este interés que has llevado a, a tu investigación, a terrenos realmente increíbles, que gracias a eso se ha podido difundir ampliamente muchas cosas que se han mantenido siempre en secreto, que tal vez nosotros las conocíamos estando desde dentro, pero que increíblemente Paula, no habiendo formado parte del Opus Dei, puede hablar del Opus Dei como si lo hubiera estado, pero también con la perspectiva que le da a uno no estar, entiéndase bien, contaminado con todas esas vivencias. O sea que Paula nos permite una mirada muy, pero muy interesante, una perspectiva desde la investigación, desde el conocimiento, pero también desde ese sentido crítico de poder analizar cada una de las cosas y las realidades. Así que, Paula, nos encantaría que nos pudieras compartir tu experiencia de tantos años y en tantos temas pero tan variados, ¿no? Vinculados con la obra. Bueno, antes que nada, buenas tardes, espero que se escuche bien. Qué vergüenza toda la presentación, pero me alegro mucho de que, nada, para mí me hace, digamos, me pone contenta como periodista y porque hace más de 20 años que me dedico a este oficio, me pone contenta que el trabajo que hago se pueda leer de esta manera y realmente si logré eso que vos decís, Grace, realmente... para mí es un lujo porque cuando arranqué con el Opus y bueno, Agustina López de los Mozos y algunas otras personas que están por acá lo saben bien, fue hace unos cuantos años. Agustina fue una de las primeras personas que yo entrevisté porque era la más visible en ese momento, ¿no? Entonces yo no encontraba en Argentina. Sabe que yo le he preguntado las cosas más tontas y básicas del mundo porque no entendía, porque quería saber y una cantidad de cosas. Bueno, tremenda presentación me hiciste. Pasamos de ahí, soy periodista básicamente, no pertenecí nunca al Opus Dei, ni nadie en mi familia perteneció al Opus Dei, pero crecí en Bellavista, provincia de Buenos Aires. Seguramente la mayoría, aunque no sean de acá de Argentina, conocerán o habrán escuchado hablar de Bellavista y de la Chacra particularmente. Una casa de retiros, un centro de la obra que estaba muy cerca de mi casa. Bellavista en general es un lugar, bueno, hay un monumento, ¿no? Escriba de Balaguer, una placa, un tríptico así con su foto y demás en el lugar central de Bellavista donde todos vamos a correr, a caminar y demás. Mucha gente no sabe quién es y un montón de gente por supuesto que sí, pero digo, es simbólico, no hay muchos lugares en la Argentina que lleven el nombre y tengan la foto de Escriba de Balaguer, así que era un lugar muy particular. Arrancó hace tiempo eso, no sé bien del todo, y no me quiero alargar con esto, no sé bien del todo cómo explicar, pero una cosa fue llevando a la otra, como un hilo de una madeja claramente que uno empieza a tirar y empieza a encontrar cosas y sobre todo empieza a encontrar personas. Por eso mi agradecimiento siempre es para todas las personas que han confiado en mí y que han hablado conmigo y que me ayudaron a hacer mi trabajo y que ofrecieron sus historias de vida con lo que yo sé que implica exponer la historia de vida propia a alguien que no está acostumbrado a estar en los medios de comunicación, así que eso me parece un valor impresionante y espero honrarlo con mi trabajo y respetar eso, respetar la privacidad y las fuentes y lo que quieren decir y lo que no quieren decir a todas las personas que he entrevistado, que hay muchas que suelen pasar por estos encuentros. Y bueno, a partir yo arranqué buscando historias de vida, buscando testimonios, buscando la parte humana, que siempre fue la que más me interesó en el periodismo, encontrar las historias de vida, ver cómo las personas, lo que sea que les suceda, las atraviesa y buscando eso y tratando de entender también qué pasaba con las personas que entraban al Opus Dei, con las que se iban y todo esto, pero sobre todo qué pasaba, qué era. Y en un momento, después de ya publicar algunas cosas, me di cuenta que yo no podía seguir contando las historias si no las ponía en contexto, si no sistematizaba esas experiencias personales e individuales que tienen quienes pasaron por esta institución, porque no estaba contando una parte fundamental, ¿no? Que yo digo hoy que cada historia es única, irreemplazable, incomparable en un punto, pero son todas vidas
distintas que fueron como uniformadas por una especie de matriz que yo considero el Opus Dei, una institución que funciona como un lugar que automatiza, no sé cómo decirlo, pero me lo imagino así, digo matriz en el sentido de la producción, ¿no? De la fábrica. Esa idea de que vos podés meter un montón de subjetividades en un lugar y convertirlas en algo, ¿no? En un algo sin subjetividad. Y entonces me quise entender ese algo. Y a la vez, intentar entender ese algo, que fue parte del trabajo también, me llevó a una de las cosas que es de la que vamos a hablar hoy, y una de las investigaciones que fue la que fue nominada al premio García Márquez, que es la de Heredero, que habla de las causas judiciales y las herencias, que es que yo no podía entender ni lo humano ni el funcionamiento de la institución sin entender la cuestión del dinero, y no podía entender la cuestión del dinero si no entendía la organización jurídica de el Opus Dei, ¿no? Que había una matriz jurídica que se intenta ocultar justamente, desde mi punto de vista, para poder llevar adelante una presentación de la institución en tanto solo espiritual, cuando en realidad tenía una cara material y una estructura material muy poderosa, y que ponía, no que estaba al servicio de lo espiritual, sino que para mí pone lo espiritual al servicio de eso, ¿no? O sea, o que se sirve de lo espiritual para sostener una estructura material, o sea, mucho más fuerte. Eso me fui dando cuenta con el tiempo. Yo no tenía ni idea de esto cuando empecé, ni la menor idea. Y me empecé a preguntar en determinados momentos cómo una institución cuyo valor central es la espiritualidad, digámoslo así, lo religioso, pero digo desde lo espiritual, y en ese sentido yo lo entiendo como algo que pretende o aspira a ayudar a hacer mejores a las personas, a mejorarles la vida a las personas, cómo eso se había convertido en una experiencia o un lugar que terminaba muchas veces destruyendo la vida de esas personas, o por lo menos en parte no solo no ayudándolas a ser mejores y a estar mejor, más allá de ser mejores, sino que además, para decirlo muy sencillamente, que es mucho más que eso, atravesaba sus vidas de una manera que en muchos casos terminaba siendo destructora, ¿no? De esas vidas, de esas subjetividades, y por lo tanto de muchas cosas, porque no solo la subjetividad, sino todo lo que hace, ¿no? A la identidad, a los vínculos y demás. La pregunta era, ¿cómo puede ser? De eso pasé a esto que les digo, es darme cuenta que no era solo que no cumplía con, o no había cumplido en la mayoría de los casos. Digo, alguien puede venir y decir, tuve una buena experiencia y yo la voy a respetar, pero que en la mayoría de los casos que yo encontraba no había producido eso en las personas, sino lo contrario, y que además me daba cuenta de que esa espiritualidad, supuestamente, que era el fin principal de la organización, era algo que, otra vez, estaba al servicio de una cosa más poderosa, mayor, ¿no? Y que inclusive estaba moldeada eso para cumplir otro rol, ¿no? Y ese rol o esa misión, ese objetivo de esa gran estructura que tiene el Opus Dei, porque es una gran estructura, tiene fines distintos que los de la espiritualidad, porque tiene fines muy concretos de poder y de dinero, particularmente, sabiendo que esas dos cosas van de la mano, no van separadas casi nunca, y que esa era su finalidad mayor. Otra vez, quizás en el camino haya buenas experiencias, quizás en el camino haya personas a las que realmente la ayudó y encontraron en esa estructura, algo que no habían encontrado en sus vidas o que no tenían, no lo sé. Como digo muchas veces cuando me cuestionan que por qué no cuento las buenas historias del Opus Dei, lo que yo digo es que yo no le hago prensa al Opus Dei y por lo tanto no me ocupo de buscar estas historias, pero que estoy dispuesta a escucharlas. Pero lo que yo me encontré en la mayoría de los casos no era eso, ¿no? Y me encontré con que sí el Opus Dei ha intentado acallar estas otras historias. Entonces, eso para mí resulta, como periodista, resulta clave para intentar entender esto. Les dije que me iban a tocar el timbre, es 1 minuto, voy hasta ahí, es 1 minutito nomás y vengo, ¿sí? Y sigo. Así mientras dejo de hablar un rato. 1 minuto Sí, nomás. sí, tranquila, tranquila, tranquila.
Bueno, como siempre saben que si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, levanten la mano. Paula está totalmente dispuesta también a responder preguntas a medida que van saliendo los temas desde esta perspectiva tan interesante que ella nos plantea, ¿no? Eh, Me llama la atención esto de este planteo que le han hecho, por qué no cuenta historias buenas o lindas de la obra. Creo que de alguna manera lo que hace es cuenta la realidad de lo que la gente le refleja. Estas historias, como ella puso, me impresionó esta cosa de buscar historias de vida, historias personales, que en último término es lo que interesa, la persona. Ya hemos visto muchas veces en reuniones anteriores, y lo seguiremos viendo de acá en más, cómo a veces hay un patrón de interés por la institución y no por las personas. Por eso, Paula, ahora que hemos visto, súper interesante esto que nos decías de registrar historias de vida, pero que de alguna manera reflejan una matriz que habla de una realidad muy distinta de la que conocemos, ¿no? Así que Ujú. te seguimos escuchando y en cualquier Sí. momento te Lo interrumpimos. que- Sí. No, interrúmpanme todo lo que haga falta y las preguntas también. Voy a tratar de ser escueta, pero un poco a mí me parece importante porque a veces uno tiene historias descolgadas, ¿no? Y dice, bueno, es la experiencia de alguien. Bueno, en este caso yo encontré que no, encontré un patrón y cuando fui a buscar qué producía eso, ¿no? Me encontré con esta matriz que como periodista, por supuesto que dos cosas. Uno, cuando uno quiere buscar información de algo, y se encuentra con un no rotundo, con unas puertas cerradas y demás, la curiosidad hace que uno quiera indagar un poco más, ¿no? Eso me pasó particularmente. Y por otro lado, la fuerza del número, de lo que yo iba encontrando, lo que iba encontrando en primer lugar leyendo Opus Libros, que fue lo primero que empecé a leer y realmente me sorprendí con la cantidad de historias, dije, bueno, a ver qué hay acá. Y creo que las cosas para ser bien presentadas y bien contadas desde mi oficio, tienen que ponerse en contexto, tienen que contarse una historia, tiene que mirarse más allá y un testimonio entra de esta manera en toda esa explicación de lo que es el Opus. Intenté hacer ese laburo y bueno, nada, y acá estamos. Y un poco esa investigación que publiqué fue esta en la que hice un relevamiento de esa organización o matriz jurídica que el Opus tiene y que el Opus niega, porque ellos siguen negando hasta el día de hoy su forma de organización, siguen negando su vínculo con las asociaciones civiles que en la Argentina y en todos los países se llamen fundaciones, se llamen organizaciones sin fines de lucro, o como el nombre que se le dé en cada país, ellos siguen diciendo que eso no es de ellos y que son iniciativas privadas de miembros, o no dicen miembros tampoco, iniciativas privadas de personas, ¿no? De fieles laicos de la prelatura, a los que ellos solo le brindan guía espiritual a pedido de ellos, ¿no? Un poco la investigación lo que reveló, y lo reveló una fuente, Enon, que es una persona que fue 10 años la vocera del Opus Dei en la Argentina. En ese artículo, Esteban López del Pino dijo, efectivamente, esas organizaciones son el Opus Dei y las administra el Opus Dei. Y eso fue muy importante porque era algo que era obvio y que uno cruza direcciones. Yo hice todo un mapeo en el que uno va cruzando las direcciones de las personas que son numerarias, con las direcciones que están ante la Inspección General de Justicia, que es donde se inscriben, con las direcciones en las que funcionan los centros, y se hace todo muy evidente, con personas que dicen, yo viví ahí, eso era un centro del Opus Dei, o sea, eso no era, se hace todo muy evidente y sin embargo faltaba que alguien con autoridad dijera sí, esto es así, y esta persona lo dijo, y me parece que eso es central para, primero porque le da como una espalda también, contar todo eso le da una espalda a los testimonios, ¿no? Y después porque permite también entender mucho de las cosas, de cómo funcionan las cosas dentro del Opus Dei, que son muchas de las cosas que ustedes en sus testimonios muchas veces señalan, ¿no? Como problemáticas también inclusive, ¿no? Porque esa estructura montada sobre un montón de personas que creen en el Opus Dei,
ha generado, bueno, puede terminar, y hay casos en los que terminó con personas que simplemente eran fieles y que quizás, y ahí yo no digo, no, eso lo podrán decir ustedes, pero que simplemente confiaron o tenían un rol y que han terminado con problemas legales, inclusive por firmar cosas para esta estructura jurídica o ser, entre comillas, obligados a ser parte de esa estructura jurídica. Lo central es, el Opus Dei ha montado en cada país en los que está una red de asociaciones civiles, entidades sin fines de lucro, que en general no tributan impuestos, no los pagan. Una forma de organización muy, muy común en la religión en general, en las organizaciones religiosas, ¿no? Como asociaciones sin fines de lucro, pero particularmente en el caso del Opus Dei creo que han hecho un trabajo específico para intentar ocultar el vínculo que tienen con la institución, de manera tal que sea para que, por ejemplo, una de las 43 estén reclamando que se les pague algo, ¿no? O su trabajo, o su no jubilación y todo lo que sabemos que no se ha hecho durante tantos años, o sea porque cualquier otra numeraria ha trabajado dentro de la organización o ha donado su salario, entregado su salario a la organización, o que no puedan llegar a reclamar nunca nada a la organización y muy probablemente en el camino de la justicia se queden frenados en la instancia de una asociación civil que tiene miembros responsables, que ninguno es un religioso miembro jurídico del Opus Dei, sino que son personas sueltas, ¿no? Es como una pirámide, digo yo, que si uno quiere llegar nunca va a llegar a la cima. Está organizado para eso. Creo que eso es fundamental para intentar entender por qué también, más allá de su poder, es difícil, como se suele decir, nadie le gana un juicio al Opus Dei, nadie llega hasta la cumbre del Opus Dei, y siempre se queda en los pasos intermedios cuando hablamos de justicia, ¿no? De intentar llegar a desarmar un poco eso. Entonces, creo que muchas de las cosas que se hablan acá hay una responsabilidad del Opus Dei, que acá se expresa, se conoce y suceden un montón de cosas, pero que todos sabemos bueno, que la justicia es la justicia, que para que realmente cambien las cosas tiene que haber consecuencias en ese plano, ¿no? Tiene que haber movimientos en ese plano también, si no, no va a suceder todo. Entonces yo creo que eso, que esta organización, digamos, o que esta forma de organizarse tiene que ser revelada, relevada, tiene que cambiar también, que en todo caso el Opus Dei tiene que hacerse cargo de las cosas que tiene y no intentar que no se conozcan, porque también es como parte de su intención, ¿no? Que toda esa estructura no se conozca abiertamente, y hasta cierto punto, hablando con gente ya de la iglesia, digamos, de la iglesia, no del Opus, sino de las instituciones, digo, gente de fuentes del Vaticano, pero también fuentes de la Iglesia Argentina y demás. No es algo que haga el Opus Dei exclusivamente, pero sí es una forma de incluso darle la espalda y ocultarle sus bienes a la Iglesia. No sé si puedo seguir, pero... Bueno, no, yo lo único que quiero, cuando hiciste aquello que se podía, buscaba uno los nombres y conectaba y todo eso, pues mi experiencia es un poco más en Colombia, pues yo fui de la obra en Colombia y allá es donde tengo algunos contactos y todo eso, pero la legislación de los diferentes países requiere que algunas cosas como actas de sociedades, por ejemplo, se tengan que registrar públicamente, y esas leyes a veces están, a veces no están, y esas actas se registran en formatos diferentes, a veces en PDF, a veces en esto. Yo he hecho algunas búsquedas y me he encontrado siempre pues con esas listas larguísimas donde aparecen todos los numerarios que yo conocí desde el conciliario por abajo, algunas numerarias que conocí, y todas esas personas, y como tú dices, pues pertenecen, los mismos nombres aparecen, o a veces más, a veces menos, pero en todas esas listas, ¿no? Yo no pues tengo ni la capacidad ni la habilidad, pues de conectarlos con una cosa forense
o usando inteligencia artificial, pero no sé si ese tipo, digamos, en inglés se dice forensic accountancy, o forensic audit, o sea, una auditoría forense, digamos. Si ese tipo de cosas constituyen también en esos países, particularmente en Argentina, lo que tú encontraste, si a mí me consta que eso se hacía con muchísimo cuidado y se sigue haciendo, tratando de, pues, de usar los huecos que quedan en las leyes, pero no sé si en un momento dado en Argentina eso llegó o llegaste a encontrar que eso efectivamente violara algunas de esas leyes antitrust, o simplemente estaba tan bien hecho que no. Hay varias cuestiones con eso. Una es, este montaje jurídico no es ilegal. De hecho, yo, digamos, fui a hablar con las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, de la Secretaría de Culto de la Argentina, e inclusive ellos dicen, bueno, sí, en general, todas, no, perdón, todos los cultos o religiones se organizan en asociaciones civiles. Esto es, digamos, lo que ellos hicieron, por eso decía que es común que se organice de esta manera, y de hecho eso está inscripto en la IGJ, que es la Inspección General de Justicia, y por supuesto que cuando se constituye una asociación civil, se nombra una comisión directiva, hay que informar cuando se renuevan los miembros de la comisión directiva, hay toda una cantidad de pasos. Lo cierto es que en general no se controla o no se auditan esas asociaciones civiles, salvo que haya denuncias, porque la cantidad de asociaciones civiles que hay, nunca, no es que hay una auditoría constante, ellos están obligados a presentar una cantidad de cosas. En algunos casos las han presentado, en otros tardaron más, pero en general eso funciona. Ahora, cuando uno va a ver, no hay nada en esa inscripción que diga que eso es del Opus Dei. Eso no está registrado. Entonces, Eso no ¿es está, legal? nunca aparece. Sí, es legal. Ahora, el vínculo de esas asociaciones civiles con la prelatura del Opus Dei no está en ningún lado, en ningún papel. En ese sentido, digo, en otros casos, como son los de, por ejemplo, algunas asociaciones jesuitas, digo jesuitas por decir de cualquier orden o congregación de la iglesia, sí hay un vínculo más claro porque quizás las personas que están integrándola son religiosos o miembros de esa congregación. En el caso del Opus, no. En el caso del Opus son siempre fieles laicos que no tienen ningún vínculo en papeles con la organización. Entonces, cuando desde el Estado, supongamos que haya una auditoría de eso, y se quiere llegar, se va a llegar hasta los integrantes de esa comisión directiva, supuestamente reunidos autónomamente y libremente para generar no sé, una asociación civil que dirige escuelas, ¿no? Como hay acá el caso de APDES, o la asociación civil que dirige la Universidad Austral, o la asociación civil para el fomento de la cultura, que es la que tiene casi todo, la primera del Opus Dei en la Argentina, que tiene casas de retiros, que tiene la escuela, la que era la escuela de las unidades auxiliares, que tiene la sede principal del Opus Dei y 50 propiedades en todo el país. Cuando ellos arman eso y no hay vínculo declarado ni nada que esté demostrado ante la IGJ. Sí, ahí veo que me dice alguien, en el caso de los jesuitas, los miembros son laicos. Sí, esto lo que estoy contando es en relación con lo que me dijo la persona que está encargada de auditar las asociaciones civiles, que era mucho más fácil rastrear el vínculo entre los miembros de esas asociaciones jesuitas, por ejemplo, dije jesuitas, pero otra vez podría ser cualquiera, que en general es más fácil rastrear el vínculo que particularmente en el Opus, donde no hay nada que los permita, inclusive a veces hasta los nombres, ¿no?, de las asociaciones civiles. De todas maneras, es cierto también que casi todas las congregaciones u órdenes, pero no quiero ensuciar, por eso no quiero generalizar tanto, en muchos casos tienen asociaciones civiles también en las que de esta misma manera no transparentan del todo esto. Digo, a ver, ¿qué está haciendo el Opus Dei como otras organizaciones? Es sirviéndose de una legalidad que es la que permite, ¿no?, el país y los países en general. O sea, ahí hay un problema también de los estados, ¿no? Por supuesto. Perdona, Pero quiero anotar algo que mencionaron en el chat, que es que en muchos países ah, el Opus Dei puede operar y existir sin necesidad de tener personería jurídica o su equivalente. Que eso, por ejemplo, en Estados Unidos no es posible y por eso en Estados Unidos se pudo hacer toda esa
esa investigación más que conecta directamente al Opus Dei, ¿no? Claro. Yo no sé si en las cosas que tú has ido descubriendo y encontrando también se puede poner de manifiesto en alguna forma, como decías tú, porque es que se sabe que esta persona es del Opus Dei, porque es que este señor es el conciliario o el vicario regional o lo que fuera. Pero igual, aunque se puedan hacer esas conexiones, si esa entidad no existe o no hay una forma de que tenga que existir, el único camino que le queda a la gente cuando quieren protestar o apelar es apelar a través del derecho de la iglesia, del derecho canónico, que es lo que han hecho en algunas de las denuncias que se han presentado recientemente. Pero ¿es posible mostrar que existen esas conexiones o no? ¿Tú crees, Paula? O sea, que demostrar, aunque no sean algo exactamente ilegal, pero por lo menos mostrar que cuando ellos dicen en su website que nosotros somos verdes, en realidad son amarillos. ¿Que nosotros somos? ¿Qué fue lo último que dijiste? Verdes, pero en realidad somos amarillos. Digo, que dicen Bueno, X y es Y. sí, yo creo que sí, que se puede demostrar. Claro que no es lineal, porque justamente de eso se trata, ¿no? Ese tipo de organización no es una comprobación lineal, pero sí, efectivamente, se puede. A ver, lo hice yo como periodista, desde testimonios, desde registros públicos, de informes del registro de la propiedad inmueble, desde la IGJ y las inscripciones en la IGJ, que es la Inspección General de Justicia, donde acá están obligadas a inscribirse. La IGJ es particularmente de Buenos Aires, pero hay equivalentes, organismos equivalentes, digamos, en el resto del país. Sí, efectivamente, yo creo que se puede llegar y que se puede detectar. No es difícil para nada llegar a detectar eso. Si les parece, hay un videíto que un poco muestra la presencia, ¿no? del Opus en la Argentina y que cuenta un poquito de las asociaciones civiles y demás. A ver si lo podemos ver. No sé, ¿se me escucha? Sí, sí. ¿Sí? Ah, Sí, se bueno, te escucha. perfecto. Sí, sí, sí. Sí, Ah, claro. perfecto, genial, genial. Ahí Sí. fuimos, al comienzo empezó con las asociaciones civiles y acaba mostrando, esta es la Asociación para el Fomento de la Cultura, esta es ACES, que es la del Austral, la anterior es la que les decía que es una de las más poderosas en Argentina, y va mostrando todo lo que posee cada una, lo que maneja cada una de esas asociaciones civiles. Seguramente las personas de Argentina deben reconocer ahí unos cuantos nombres. No sé hasta qué punto sabían cada uno que cuando estaban en determinado lugar, eso correspondía a la administración de una determinada asociación civil, y que en todo caso, si les llegaba a suceder algo o si le tienen que reclamar a alguien, es esa asociación civil la que les corresponde. No sé si alguien sabía que cuando estaba, por ejemplo, no sé, en la chacra, ahí estaba dependiendo de la Asociación para el Fomento de la Cultura. Si después estaba en Cheroga, supongamos que es una residencia de Rosario, ahí estaba dependiendo de la Asociación de Cultura Santafesina y demás. Estoy dando ejemplos en el aire, no estoy diciendo. Ahí están todos los colegios que tiene el Opus Dei, tiene 21 colegios en la Argentina, en 7 ciudades. Hay la Asociación para el Fomento de la Cultura, es esta que les decía que es la principal, que tiene varias cosas en varios lados. Esta es la Asociación Civil Cultural de Cuyo. Hay por regiones, o sea, hay asociaciones como la del Fomento para la Cultura, que tiene cosas en todo el país porque fue la primera, y después ya en la década del 80 y 90 se constituyeron asociaciones civiles más regionales, como es la santafesina, la de Cuyo, la bonaerense, esa es un poco previa, la del norte, y fueron separando, digamos, organizándose de manera regional. ¿No? También fue eso a partir, por las fechas, eso es lo que me da el Opus Dei, la verdad es que yo lo pregunté y no me lo contestaron. A mí lo que me dan las fechas es que una vez que se organizan las delegaciones en el país, se organizan también estas asociaciones civiles para que cada una de las delegaciones pudiera reunir algunos de sus centros. Pero bueno, claramente todo eso, después, ustedes saben bien que el Opus Dei se organiza esto, ¿no? De manera, hay delegaciones, las delegaciones que responden a la asesoría, bueno, estoy hablando de las mujeres ahí en ese caso,
Bueno, esa misma organización es la que se usa para la administración general del Opus Dei. Todas estas, acá están todas las asociaciones civiles que son, bueno, desde que yo empecé, cuando publiqué eran 17 las que había encontrado, sabiendo que no estaba haciendo un trabajo exhaustivo, porque no hay una fuente, ¿no? O sea, como no hay un registro, entonces no podía ser exhaustivo nunca. Fue más bien un trabajo artesanal de ir buscándolas una a uno, entonces yo sé que es algo que está siempre cerrado parcialmente, pero que siempre puede aparecer algo nuevo. Y de hecho hay algunas que aparecieron en el último tiempo, inclusive que me fueron llegando datos, algunas que todavía no pude chequear absolutamente que sean de parte de esta estructura, pero que sí tienen vínculos con el Opus. Pero todo eso rinde cuentas de alguna manera o es administrado centralmente por el Opus Dei en la Argentina, ¿no? Que en este caso también en Buenos Aires, que es la cabeza de la región, también hay, o sea, en el vínculo con Roma, también pasa eso, de alguna manera, lo de la región por Buenos Aires. Eso, Buenos Aires tiene un lugar importante, ¿no? Chile está aparte, pero Uruguay, Paraguay, Bolivia han estado, en general, fueron parte. Hubo un momento en el que Uruguay no estuvo, pero fueron parte de la organización regional, digamos, o de acá no me sale la palabra. Bueno, de la Vicaría Regional, podemos decir. Bueno, eso, a mí como les decía, para cerrar, Sí. a mí, si cualquier duda de cualquiera de estas me preguntan, pero a mí me permitió entender esto para entender muchas cuestiones del funcionamiento, de las cosas de las reglas con las que están, de por qué la incorporación de las personas, cómo se las incorpora, de por qué también la necesidad, ¿no?, de tanta discreción, de por qué, o sea, por cuestiones muy de las reglas, de las experiencias de las personas adentro, de lo que dicen y demás, lo entendí a partir de entender también esta estructura. Ujú. Sí, Paula, hay quien comenta y que en Uruguay ahora están haciendo fundaciones, y también Patricia menciona que lo importante sería que los integrantes de esas asociaciones sepan los riesgos legales, penales que corren, porque parecería que esas personas son quienes dan la cara, pero no quienes toman las decisiones siempre, ¿no? Es importante ese aspecto. Estaba leyendo ahí varios que decían, sí, las fundaciones también son es lo mismo, ¿no? Un tipo de asociación civil. En Argentina hay fundaciones también. En Chile, la que es par de la Asociación para el Fomento de la Cultura es la Fundación Chilena de la Cultura. Claro, ya se llaman sociedades, está bien, perfecto. Sí, respecto de tu pregunta, Grace, creo que justamente hay algo de verdad, de desconocimiento. Me ha pasado que me digan, bueno, pero ¿cómo alguien que es abogado después termina firmando papeles porque está en una asociación civil y sabe que lo que está firmando? Yo creo realmente que hay puestos a cumplir una función dentro del Opus Dei y dentro de las asociaciones civiles, hay, creo, muchos momentos en los que, o cosas que se hacen sin tomar dimensión, quizás, como si uno estuviera formando parte de una asociación civil, sacando la parte de pertenecer al Opus Dei, y lo digo en función del trabajo que estoy haciendo últimamente, que tiene que ver con Elina Giannoli, y Elina Giannoli que terminó con una causa judicial y falleció con un pedido de extradición de la justicia uruguaya, porque siendo curadora de su hermana, una persona declarada incapaz, ella hizo, digamos, firmó papeles, claramente, es lo que yo tengo acceso a los papeles, no a Elina Giannoli para que ella me diga qué hizo, pero sí a papeles que la involucraron judicialmente en una estafa a la herencia, a la fortuna de su hermana. Digo, y entonces ahí lo que uno ve es que lo que sucede
es que, estando dentro de la estructura, después lo demás es opinable, si ella lo hizo sabiendo, ¿no? Yo no tengo ni idea, lo que sé es que lo firmó, ¿sí? Y entonces lo que uno ve es que eso, que ella terminó con una causa judicial y con un pedido de extradición porque hay una denuncia por abuso de una persona incapaz, que era su hermana, cuya fortuna quedó en un testamento a nombre de la Asociación Cultural y Técnica de Montevideo, que también es como la más importante de allá. Y luego, bueno, el testimonio de Lina el testamento de Lina Giannoli quedó, y de hecho ya está a nombre de la Fundación Chilena de Cultura, pero bueno, en el caso de Lina, ella era miembro del Opus Dei y demás. En el caso de su hermana, que toda su vida fue una persona con una enfermedad psiquiátrica, no se sabe por lo menos que haya pertenecido al Opus Dei, salvo por pertenecer a esa familia. Su herencia termina en manos de, bueno, ahora está en la justicia, ¿no? Hay que ver qué dice la justicia uruguaya, pero su herencia en principio, su testamento está a nombre de una asociación civil de estas en la justicia uruguaya. Y Elina Giannoli terminó involucrada en esa causa judicial con, bueno, la revocaron su curaduría sobre su hermana, porque efectivamente encontraron que había, todavía no hay un dictamen, pero digo que se habían tomado decisiones sobre el dinero de la hermana con donaciones a asociaciones de civil del Opus Dei en Uruguay, en Chile, en Roma, con transferencias de dinero a miembros del Opus Dei en Uruguay. Digo, todo eso está documentado en la justicia y todo eso se hizo, o sea, prácticamente no figura el Opus Dei porque las donaciones son de una persona que las hace a título individual a una asociación civil que en los papeles no es del Opus Dei, a miembros del Opus Dei que en los papeles no son representativos del Opus Dei, con lo cual no hay ninguna responsabilidad sobre el Opus Dei. Digo, efectivamente en esa causa, como en otras, se puede ver muy claramente el funcionamiento de esa estructura y cómo muchas personas pueden tener responsabilidades, otra vez, que no saben que las tienen, que nadie les dijo que las tienen. Después, bueno, hay personas con distintas experiencias, digamos, conocimientos profesionales y demás, pero que en principio nadie le dijo que al ocupar determinado rol tenían esa responsabilidad o que podían llegar a discutir la firma de algún papel teniendo esa responsabilidad, ¿no? Y estando dentro. Mm. Paula, acá aparecen dos comentarios relacionados con este tema que estás hablando. Las hermanas Giannoli son todos del Opus, en Uruguay son muy conocidos, te preguntan si sigue el juicio con los sobrinos, y menciona que el doctor Piqué fue quien la declaró a Luisa Giannoli incapaz mentalmente. Y bien, otro el comentario, que están hablando es de Alexander dice Lyford José Pike, Enrique Díez, imagino. numerario. Sí. Alec Pike. Sí. Pike, sí, perdón, Varias cosas, sí. ¿Quién pronuncié como si me habla de fuera lo de Uruguay? Piqué. Que no veo el nombre. ¿Quién me dice? No sé si Sus dice el siglas nombre. son SMO, ha mencionado, no, dice SMO, y Perfecto, ha no hay mencionado problema. varios temas. Sí. Sí, es verdad, o sea, la familia Giannoli Gainza es una familia pionera del Opus Dei en Uruguay. Se hicieron de la obra la abuela, María Elina Giannoli, que es la que donó mucho dinero a la Universidad de los Andes en Chile. Ellos cuando el Opus Dei llega a Chile en 1950, María Elina es la primera que en Chile se hace la obra. Era viuda con 5 hijos, una familia uruguaya, pero que había hecho su dinero en Chile. Con 5 hijos, se hace la obra, los hijos todavía chicos, Elina era todavía chica, ella se va a vivir a Uruguay y deja su casa, se la deja como la primera casa de mujeres del Opus Dei en Santiago de Chile. La pueden encontrar. Pero el problema acá es que toda la familia era del Opus Dei, los sobrinos que reclaman de la herencia son del Opus Dei también, pero el tema de la hermana, María Luisa, es que una persona que es considerada incapaz no podría decidir sobre su voluntad de pertenecer al Opus Dei, como no podría decidir sobre su voluntad de escribir un testamento. En principio se está declarada incapaz. Entonces ahí está el cuestionamiento, o sea, cómo saber si efectivamente, si no hay ningún papel que demuestre que ella en determinada edad, cuando no era incapaz, quiso ser del Opus Dei, ¿cómo sabemos que es del Opus Dei? Porque digo, puede no serlo. Entonces, igual puede no serlo y puede querer donarle a la asociación civil, ¿eh? Yo estoy hablando en términos de lo que dice la causa judicial, no de lo que yo crea.
Simplemente me hago las preguntas de, bueno, ¿qué pasa con esta persona declarada incapaz? De la cual su hermana fue curadora, pero su hermana no podía ser curadora porque son socias en empresas, entonces es todo como bastante complicado en ese sentido el tema de la herencia y por eso está efectivamente en una causa judicial, ¿no? Ahí está el mayor tema. Y después la declaración incapaz fue de un médico en realidad que se llama Lea Plaza, que es del Instituto de Psiquiatría de Montevideo, pero que el fundador del Instituto de Psiquiatría de Montevideo es Alexander Lyford Pike, numerario del Opus Dei, pero no fue, bueno, fue el instituto este que de hecho si se fijan, lo pueden googlear, es del Opus Dei, el Instituto de Psiquiatría. Tiene un escudo muy similar a todos los centros del Opus Dei, rarísimo para un instituto de psiquiatría, pero tiene ese tipo de escudo. Instituto de Psiquiatría de Montevideo, IPM. El director y fundador es Alexander Lyford Pike, que figura, por ejemplo, en el testamento de María Luisa, como uno de los, no de los herederos, pero como que le lega una cifra de $50.000, supongamos, cosa que yo estoy convencida que cualquier psiquiatra que uno le preguntara diría que eso no es ético, ¿no? Que su paciente declarada incapaz le termine legando dinero al profesional que la atendía, ¿no? Entonces, eso es complicado. Yo intenté hablar con Alexander Lyford Pike, del que hay muchos relatos. Él atendía pacientes, es muy famoso en Uruguay, lo suelen llamar en programas de televisión y demás para que hable de distintas cosas, de salud mental en la pandemia y demás. Sin embargo, yo le pedí una entrevista y no pude acceder a esa entrevista, no quiso. Porque me parece interesante y porque además, por lo menos uno lo puede leer en Opus Libros y también muchas personas que entrevisté y que me han escrito por mail, algunas con su nombre y otras no, me han contado relatos de su tratamiento, digamos, entre comillas, con Alex Lyford Pike, bueno, Alexander Lyford Pike, que le dicen Alec Pike, así lo conocen. Me han contado de sus tratamientos con él, digo, es una persona muy importante, atendió a muchas personas en Buenos Aires y a muchas personas en Uruguay. Y a muchas Psiquiatra. personas en Colombia. Yo soy un testigo y yo fui uno de los que él trató, lo puedo decir aquí en público y lo he dicho antes y lo repito. En ¿Con Colombia Pike? también, Alexander Lyford Pike, sí, él Ajá, fue el que me no sabía, recetó ¿viajaba los a Colombia? antidepresivos en Colombia. Allá iba, hacíamos fila en la comisión regional para hablar con él o en un centro. Viajaba con cierta regularidad mientras entrenó a otro que le siguió, que todavía sigue siendo de Opus Dei, aunque ahora vive en un apartamento. Pero en esa época, pues él iba a Colombia, pero no solo a Colombia, iba a los distintos países, no hacía la ronda de Sudamérica. Yo no sé si iría hasta dónde iría. Pero, yo esto lo he escrito en otros libros y lo digo aquí con toda tranquilidad. Sí, Debo haber leído tu relato, Paula, Gianfranco, también. sí, Paula, SMO está desesperado buscando algún tipo de contacto contigo porque tiene información para poder compartirte, Ahora, ¿sí? bueno, yo Así no estoy que viendo todos los estaría mensajes, bueno que así ahora le pudieran. escribo. Sí, sí, sí. Perfecto, Sí. muchas gracias. No, por favor, porque tiene información interesante que puede compartir sobre todo esto. Estoy tratando de ver que hay varios comentarios, también algunas preguntas. Hace un ratito también había quien preguntaba por el caso, a ver si lo puedo encontrar, una pregunta de Menta que decía si no se podía aplicar ante la justicia el tema de las personas que estudiaron en la chacra. A ver, no puedo encontrar ahora la pregunta, pero que estudiaron, sí, quienes fueron estafadas con el cuento de que iban a hacer la secundaria en el ICE, cosa imposible porque no era una secundaria completa, no podrían denunciar ante el Ministerio de Educación, hablando precisamente de esas demandas o esos cuestionamientos que se podía hacer a este tipo de entidades, ¿no? Bien, no entendí bien, Grace, perdón, entendí No, perfecto no sé si todo eso las es... personas que pasaron por el ICES, pero ¿cuál era la pregunta puntual de eso? ¿Sí que?
La pregunta era si no se podía denunciar frente al Ministerio de Educación ese tema, de personas que habían pensado que iban a hacer su colegio secundario y no lo hicieron. Es decir, Claro, bueno, vinculándolo con la entidad que en ese momento fuese la testaferro de ese lugar educativo y que luego, con el paso del tiempo, pues tendría que ser el sitio el que responda, a no ser que aquello haya caducado, me imagino. sí, No, esta no sé. escuela, bueno, por lo menos el ICIED, en otros países hay otras escuelas de este tipo. El ICIED cerró en 2017, cerró en principio a partir de una denuncia por unas chicas que estaban, las chicas de La Pampa, hasta ahí llegué, porque nadie lo tiene del todo claro en su momento. No sé cuál sería la instancia, la verdad es que lo podría averiguar si es posible hoy hacer algún tipo de denuncia respecto de eso. Sabemos que las denuncias prescriben, ¿no? Que los delitos prescriben. Entonces, que si hay delitos de gravedad que prescriben muy rápidamente, habría que ver si un delito que tenga que ver con una escuela que no fue, si hoy serviría. Yo creo que serviría a nivel testimonial, no sé si podría tener algún tipo de efecto, pero claramente, otra vez, ¿no? Lo que decíamos recién, yo decía la espiritualidad al servicio de esta estructura, eso es, yo, digamos, a partir del trabajo, digo, lo que tengo es como una teoría acerca de por qué funciona como funciona, ¿no? Y creo que también los testimonios lo muestran y demás, que la escuela funcionó como un semillero de vocaciones de numerarias auxiliares, y su finalidad no era efectivamente la de hacer una tarea educativa altruista, digamos, y generosa para llegar a chicas que realmente no pudieran estudiar, porque de hecho esas chicas que no podían estudiar probablemente las hubieran encontrado más cerca y las fueron a buscar lejos por alguna razón. Se preocupaban de que fueran chicas de familias católicas, se preocupaban, digo, una cantidad de condiciones que buscaban para que algunas niñas, adolescentes, fueran buenas, por lo menos buenas en principio, en un criterio de preselección de vocaciones de numerarias auxiliares, y después elegir de ahí a las mejores. No era una tarea educativa que decir que vengan todas las chicas que no puedan estudiar acá, que las vamos a recibir y les vamos a enseñar, ¿no? Y de hecho ellos niegan. Yo creo que ya conté que yo tengo una tía que fue profesora de ICIED y de las numerarias auxiliares en esta escuela, y que ella recién, cuando yo publiqué hace unos años, que la volví a llamar y le dije, vos nunca me contaste esto. Ella me dijo, yo nunca lo supe. Le dije, y ella me dice, yo en ese momento creía, si bien me parecía injusto en parte que un montón de chicas, por solo ser pobres, tuvieran como destino ser empleadas domésticas o mucamas, me dice, yo en ese momento todavía entendía, cuando estaba en la escuela como profesora, a mí lo que me decían es que estas chicas salían y se iban a trabajar como empleadas a la casa que quisieran y que les iba a ir muy bien, porque además tenían formación o que podían ir a trabajar a un hotel. Me dijo, me estoy enterando por vos que después, o que a muchas de ellas después las metían como numerarias auxiliares vía manipulación, vía persecución en muchos casos. Tenemos montones de relatos de la persecución extorsiva, inclusive con amenazas, ¿no? De lo que les podía pasar si no hacían caso de lo que Dios pedía o lo que Dios veía en ellas. Digo, ella como una persona muy católica que es mi tía, muy católica, muy creyente y todo, inclusive a ella le parecía bastante opresiva la manera en la que estaban siendo educadas, pero finalmente creía en que había algo bueno en eso que estaba sucediendo en la escuela. Y seguramente, otra vez, para no anular experiencias diversas, seguramente hubo personas que pasaron por esa escuela que no terminaron como numerarias auxiliares y que tuvieron algún buen trabajo y pudieron después hacer cosas. Eso, una cosa no invalida a la otra para nada. Lo que digo es que la finalidad y la intención con la que esa escuela se creó era la de nutrir al Opus Dei de un servicio doméstico profesional, ejemplar, con sus reglas, discreto, porque además no podían salir, y gratuito.
Así que para mí es un engaño. Total. Y a veces con Bien. un peso tremendo que yo lo he escuchado también, y es que pues esas sociedades financieras de las que tú estás hablando, todo eso, pues también servían para eh, eh, mm, manejar estas instituciones donde estas niñas eran, pues manejar y sostener y estas instituciones donde estaban todas estas niñas, y se usaban estas instituciones, igual que los bachilleratos nocturnos, o las empresas taller, o las escuelas de panadería, para ir a conseguir plata, para ir a pedir donaciones, para ir a pedir testamentos de personas, porque se estaba haciendo esa labor, y a muchísima gente a la que no le podían pedir plata para un altar o un oratorio, sí le podían pedir plata para esas niñas pobres que de lo contrario iban a terminar siendo prostitutas. Esto no lo digo yo así porque se me ocurre en este momento, me lo han contado algunas exendereras auxiliares. O sea, si no iban ahí, las estaban salvando de la prostitución, llevándolas a esos sitios. Entonces, también estas instituciones frente o testaferros servían o podían recoger mucho dinero a través de estas cosas. No solo están formando el servicio, como tú decías, barato, gratis, discreto, etcétera, y poseído y controlado, sino que encima servían de, a ver, les cuento una breve historia. En Bogotá era muy común que le prestaran, alquilaran a los niños a las señoras que iban a pedir plata en las esquinas. La señora que no tenía niño para que llorara, no le daban plata, entonces alquilaban al niño y la señora salía con el niño, se paraba en la esquina y pedía plata. Pues igual, ¿no? Yo creo que muchas de estas instituciones las tenían porque también hacían ese servicio. A mí me tocó en Colombia, pues con los bachilleratos nocturnos, lo mismo, ¿no? O sea, eran para buscar agregados y para poder pedir plata a las personas que no iban a dar plata por motivos espirituales, sino sociales. Ujú. Acá en Argentina hay muchos relatos y lo saben muy bien las numerarias auxiliares, las ex numerarias auxiliares. Hubo varias cosas, Torre Alta particularmente, y en el ICIED creo que también pusieron dinero, organizaciones belgas con las que había un gran vínculo, y ahí había, si hay gente de Uruguay, vía los Peirano, que eran los dueños de un banco, que resultaron condenados por estafas y demás, y que una persona de la familia, pues en realidad son los Pérez del Castillo de Montevideo, que son escribanos, abogados y demás, que eran diplomáticos. Bueno, en algún momento fueron a Bélgica, vía esa familia Peirano más Pérez del Castillo, empezó a llegar dinero a la región desde Bélgica, desde organizaciones belgas, y acá lo voy a contar desde los relatos, ¿no? De algo que alguien podría publicar, pero que yo no, me encantaría poder terminar de chequearlo, pero que pasaron distintas cosas, desde que montaran una especie de fotos de niñas pobres para mandar a los belgas, ¿no? Para armar unos folletos de la tarea que hacían, hasta, bueno, decirles que lo que estaban haciendo era un centro educativo para niñas pobres sin ninguna otra finalidad que la de asistir con tareas educativas y sociales, y que eso efectivamente no sucedía, pero que la maniobra llegó a tal punto tengo más, lo que pasa es que no quiero extremar todo lo que escuché, pero lo burdo que fue el armado de esos folletos con fotos truchas que no eran, de niños que no eran los que eran asistidos. Pero bueno, que se armaron esos folletos con fotos, con fotos de cosas irreales. Estamos hablando de la década del 90 y no sé si antes también, o sea, no sin internet ni nada. Y con esos folletos se iba a buscar dinero a Bélgica, y llegó mucho dinero de Bélgica para estos centros. Y que efectivamente después eran solo para generar numerales auxiliares y demás, y que nunca fueron a parar a ningún siquiera barrio, ¿no? Pobre de la Argentina, que por supuesto que si alguien hubiera querido, había un montón para ayudar. Sí, es un patrón, Bien. sí, igual en todos los países, ¿no? Uh-huh. Marina, te escuchamos, que levantás la mano. Sí, bueno, lo primero de todo, dar las gracias a Paula, como ya han puesto algunos en el chat y todo, me parece un trabajo impresionante, de verdad, o sea que enhorabuena. Y bueno, también a Agustina, que creo que anda por ahí, por todo lo que ha hecho con los libros, porque de verdad que es impresionante.